Bueno, buenos días a todos. Prueba de sonido, ¿cómo me escuchan el día de hoy? Vamos a comenzar entonces nuestro pre-market. Datos relevantes esta semana. También datos relevantes que tuvimos la semana pasada, mucha volatilidad, datos por ejemplo del PIB. Les recomiendo que pues nos sigan en las redes sociales. Hemos publicado allí información muy interesante. La semana pasada tuvimos el dato favorito de inflación, que mide la inflación por parte de la Fed, que es el PCE. Básicamente este dato pues mide la inflación excepto energía y alimentación, indicadores que de una u otra manera pues terminan siendo muy volátiles, pero que tuvimos datos interesantes. Subió 1,2% en el mes de diciembre, sin embargo, pues en el acumulado, en el general, en el año, pues disminuye un poco. Esto de una u otra manera pues es positivo. El mercado de hecho tuvo un impulso significativo al alza, pero pues también tuvimos datos por el lado del PIB, el PIB americano, pues que también supera las expectativas. Vamos a darle un vistazo, quiero que lo vean por acá porque esta semana pues lo hemos compartido toda esa información con ustedes. Así que un segundo, les voy a mostrar por aquí. Básicamente, estos fueron los datos del PSE, que fueron mucho mejor de lo esperado, ¿sí? Pero quiero compartir con ustedes otra imagen. Un segundo, vamos a compartir otra imagen sobre los datos que tuvimos esta semana en los Estados Unidos. Muy interesante el mercado la semana pasada. Vamos a darle un vistazo a los índices. El petróleo, tenemos noticia en petróleo este fin de semana por parte del Medio Oriente, donde se intensifica un poco el conflicto con algunos rebeldes hutíes y tropas americanas en el Mar Rojo. Recordemos que pues, hemos venido actualizando un poco esta información en los últimos días. Bueno, primero que todo quiero mostrarles, bueno, básicamente, pues este dato creo que es bien interesante, el alarmante aumento de la deuda pública en los Estados Unidos, pues básicamente lo que hablábamos la semana pasada era que, pues sí, tuvimos un crecimiento interesante en el PIB. Básicamente esto se debe al aumento de las ventas minoristas que tuvimos en el mes de diciembre. Recordemos que ese dato lo tuvimos hace casi 15 días, un dato mucho mejor de lo esperado, pero que de una u otra manera, listo. Bueno, muy bien, vamos a continuar acá un segundo. Listo. Bueno, entonces, pues básicamente, me disculpan, pero pues en vivo muchas cosas a la vez. Así que, pues bueno, hablamos del PIB americano que fue mucho mejor de lo esperado. Pues digamos que subió, las expectativas estaban en 2,9%, sube a 3,3%, muy interesante. Pero la gran noticia es lo que vemos en pantalla, básicamente para que el gobierno americano pues gane un dólar, tiene que tener 1,5 dólares de deuda y esto pues de una u otra manera seguramente no podríamos decir que en el corto plazo, pero seguramente va a ser un problema muy significativo en el mediano y el largo plazo. Por ahora, pues lo que podemos decir es que el PIB, después del dato, pues tuvimos un movimiento interesante en los índices americanos. Bueno, vamos a darle un vistazo entonces a los índices americanos, movimientos importantes y creo que lo vamos a dejar allí. Creo que voy a eliminar esta y esta captura.
y vamos a dejar allí nuestro análisis. Bueno, ¿qué tenemos entonces para esta semana? Movimientos importantes en el dólar index. Dólar index, pues liderando la subida, sigue fuerte el dólar. ¿Hasta dónde podría llegar el dólar americano? Hasta los 104.24. Allí, siguiente zona de resistencia. Ahora sí, listo. Ese es el siguiente nivel de resistencia, 104.25, para que lo tomen nota de ese nivel. De hecho, también pues, el dólar index pues, ha venido fortaleciéndose. Recordemos que el dólar index mide la fuerza que tiene el dólar americano frente a las principales 6 monedas del mundo. Estamos hablando de la libra esterlina, el australiano dólar, el dólar canadiense, el franco suizo, el dólar yen y el neozelandés dólar. Esas son las principales 6 monedas del mundo y pues lo que mide el dólar index, lo que nos muestra el dólar index es la fortaleza que tiene el dólar americano frente a esas principales 6 divisas. También esto podría trasladarse a otras monedas que no terminan siendo tan relevantes, por ejemplo, monedas latinoamericanas, aunque pues digamos que esto parte de un análisis completamente diferente. Caso, por ejemplo, Colombia, que ha venido pues fortaleciendo su moneda de manera significativa. Este año pues otra vez retorna después de los meses o sí, los primeros días del año en donde pues tenía cierta debilidad, pues ha venido otra vez recuperando fortaleza el peso colombiano frente al dólar americano. Digamos que ha sido una constante, sin embargo, para terminar ese tema, recordemos también que salió un dato o un artículo del Bank of America la semana pasada en donde decía que estaba recomendando a sus clientes vender todas las posiciones que tuviesen en pesos colombianos porque veía realmente un gran riesgo de que la moneda se devaluara. Esto no lo digo yo, lo dijo el Bank of America, así que muy, muy atentos. Bueno, ustedes me van a regalar un segundo para continuar. Me están pidiendo una información acá y creo que es bien importante. Entonces, regálenme un segundo. Así a comenzar, vamos a comenzar ahora sí nuestro pre-market del día de hoy. Pre-market para la semana, le llamamos bitácora de trading para mirar los niveles más relevantes que pueda tener el mercado dentro de la semana. Bueno, muy atentos entonces, dólar index, lo hablábamos la semana pasada, dólar que comienza el año con fortaleza relativa. Fijémonos cómo comienza el año. Para eso usted le recomiendo que vaya a su MetaTrader 5, active el separador de periodos y ya sabe dónde comienza el año. Entonces fíjense, vamos a poner un poquito más de zoom, acá comienza el año y vamos, por lo menos esto es lo que ha subido el dólar index en lo corrido de 2024, un 1,45% frente a esas principales 6 divisas. De hecho, pues bueno, esta mañana les recomiendo que vaya a nuestro Instagram, que se llama @ffmarketslatam. Allí hablábamos del australiano dólar, porque el australiano dólar, por ejemplo, pierde en lo corrido de 2024, pierde un 3%. Fíjense, acá lo tenemos. Esta fue la apertura de 2023. Bueno, ahí está la primera semana, pero en realidad pues sería el 2 de enero, que fue la apertura del mercado, y llegó a caer casi un 2,85%. En este momento está aproximadamente en 1,80%. Eso es lo que tenemos para el dólar index. Desde el máximo, pues sí, ha venido una corrección un poco más significativa. Así que bueno, ya lo saben. Fortaleza por ahora, fortaleza del dólar americano. De hecho, pues lo que hablábamos hace un rato en nuestro informe es que esta consolidación normalmente pues los mercados se mueven por bueno, distribuciones, acumulaciones. Esto puede ser una distribución y esto podría ser una
bueno, redistribución o bueno, simplemente una acumulación, una pequeña acumulación ahí, reacumulación para continuar el sesgo bajista. Básicamente eso es lo que está haciendo. Esto, pues miren cómo cae, cae con fuerza y cuando quiere subir, pues tiene cierta dificultad para subir. Realmente esto también lo podríamos llamar como una pérdida de momentum o básicamente el mercado consolidando, pues para luego venir con una corrección. Entonces, podríamos tener esa situación. Muy, muy atentos entonces.
Bueno, creo que tenía el audio en, bueno, no sé si me alcanzaron a escuchar algo o estaba en silencio. Bueno, pues les voy a resumir. Si estaba en silencio, pues básicamente lo primero que hicimos fue hablar del dólar index. Dólar index pues viene fuerte en lo corrido de 2024, ha subido pues prácticamente un 1,36%. Recuerden que el dólar index es el, el, eh, el índice que nos muestra la fortaleza del dólar frente a las principales seis monedas del mundo, el dólar el neozelandés dólar, el dólar canadiense, la libra esterlina, el australiano dólar, el dólar yen y el franco suizo. Lo que podemos ver es que el dólar pues ha venido con cierta fortaleza. 2023 pues fue un año que podríamos decir que vino en consolidación, movimiento del 2023, un movimiento pues básicamente lateral y ha venido recuperando terreno perdido de 2023 en el 2024 el dólar index. También hablamos del australiano dólar, pues que parece que sigue con debilidad relativa. El oro también, bueno, hablamos primero de los índices americanos. El Nasdaq, pues lo que decíamos era que desde el 28, más o menos desde octubre, empezando noviembre, desde el 26 de octubre, el dólar índice ha subido casi un 26, perdón, el Nasdaq ha subido casi un 25% desde el mes de octubre, 25%. Ustedes ven el movimiento, un movimiento muy vertical. Ahora, empieza el año en terreno positivo. Primero corrige, hace una corrección importante, casi un 4%, y ahora pues suma un 5% en lo corrido de 2024. Estoy hablando del índice tecnológico. ¿Qué ha pasado la semana pasada? Pues básicamente buenas noticias por parte de compañías de semiconductores que están ligadas a la inteligencia artificial. Esto es un dato positivo porque de una u otra manera pues ha hecho que el índice vaya y haga nuevos máximos. Todavía faltan algunas compañías por reportar. La semana pasada reportó Taiwan Semiconductor, que es la compañía más grande fabricante de semiconductores. También Supermicro básicamente pues aumentó las expectativas de crecimiento. Viene Nvidia, ojo, pero también tenemos que decir que Intel, que tiene un peso menor dentro del índice, pues digamos que Intel no la está pasando muy bien. De hecho, ha venido con una corrección muy, muy importante. Así que por ese lado, pues aún faltan compañías tecnológicas por reportar, así que vamos a estar muy atentos esta semana. Lo que podemos decir es que en este momento está muy extendido como para entrar largo. Si usted es un inversor al mediano o a largo plazo, pues podría decir que está extendido. Lo decía hace un rato Warren Buffett, el indicador de Warren Buffett muestra un mercado ya sobrecomprado. Y además de eso, pues lo que hace Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett, es mantener en cash 150 mil millones de dólares porque pues parece que en estos niveles no quieren comprar nada, quieren guardar más bien su dinero para cuando los mercados hagan una corrección poder entrar e invertir. Bueno, eso es lo que tenemos entonces. Por el lado del Nasdaq, vamos bueno, ¿con cuál vamos? Bueno, también el SP500, pues también un movimiento extendido. Creo que hay que tener cautela con el SP500, con el Nasdaq, con el Dow Jones, sobre todo en estos niveles. Ahora, lo que les decía hace un rato, si usted es un operador ya intradía, sin duda alguna, usted puede encontrar algunas oportunidades. Ahí tuvimos la apertura del mercado americano, tiene la volatilidad, toma toda la liquidez de Londres, viene y visita los máximos de Londres, y ahí tenemos pues el barrio de liquidez que tiene eh, el SP500 en este momento. Bueno, el oro. Miren la corrección que ha tenido el oro desde los $2.037. Vamos a ver si puede romper los mínimos de Londres, que estaba en 2025. Un movimiento bien interesante en el oro. Lo que les decía hace un rato, el oro tenía siendo un activo interesante, pero no es el activo como nos lo han vendido, el activo que pues da grandes rentabilidades, nos puede proteger sobre la inflación, nos puede proteger sobre algunos riesgos geopolíticos, bueno, pero no es el activo que da grandes rendimientos. Y fíjense esto porque
Pues básicamente lo que les decía era que si usted era un inversor que había invertido por allá en el 2011 en esta zona del oro, digamos que entusiasmado por el rendimiento, por la subida, por todo lo que estaba haciendo, pues básicamente usted tuvo casi 10 años para recuperar su inversión. Eso es demasiado. Así que piense primero en esas condiciones del oro que está en este momento en una zona importante de resistencia. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a darle un vistazo al petróleo. Por aquí tenemos el WTI. Ahí tienen el petróleo. Esta semana, pues, bueno, de hecho este fin de semana, con un dron, los rebeldes hutíes envían el dron y atacan tropas estadounidenses. Se intensifica entonces el conflicto en Oriente Medio. Esto ha hecho de una u otra manera, por lo menos la última semana, fíjense lo que tenemos por acá, que el precio del petróleo pues sube, ha subido casi un 11,34% desde mínimos, hablando desde mínimos, bueno, desde el inicio de la semana o del mes mejor, desde el primero o segundo de enero, allí lo tenemos, casi un 10% de valorización por el lado del petróleo, que en 2023 pues la última parte no la pasó muy bien, vimos correcciones importantes, aumento de producción, de hecho muy atentos con el petróleo y un dato muy relevante son los inventarios de petróleo. Recordemos que pues se ha venido presentando récords por parte de los Estados Unidos en cuanto a sus inventarios, mucha producción de petróleo por fuera de la OPEP también, así que podríamos decir que el mundo está inundado de petróleo. Esto llevó a Arabia Saudita, pues el año pasado con Rusia, decidieron disminuir la producción, tratando de presionar los precios, pero esto de una u otra manera no se vio reflejado porque los precios fueron a la baja. Ahora, Arabia Saudita, ¿qué dice? Pues sí, no puedo con mi enemigo, me uno, y lo que dice al comienzo del año, pues es que va a rebajar $2 de su petróleo, el precio de su petróleo en $2 para febrero y para marzo. Entonces, de una u otra manera, pues tratando también de, bueno, listo, no puedo presionar al alza, pues entonces voy a presionar a la baja a ver si los que pues presionan a la baja, pues hacen algo y realmente el precio ha venido escalando un poco, pero básicamente es por el conflicto que se ha vivido en el Mar Rojo. Recordemos que se mueve un comercio muy importante por allí y pues el hecho de que se disminuya el comercio por esa zona, pues los barcos van a tener que van a tener que hacer un recorrido mucho más largo, esto va a incrementar los costes y eso de una u otra manera se puede ver reflejado en los precios. Bueno, eso es lo que tenemos entonces en el petróleo. Muy atentos. Esta semana comienza con una pequeña corrección. A ver si lo vemos en marcos menores y esta corrección quizás pueda ser una oportunidad para comprar nuevamente. Bueno, eso pues por el lado del petróleo que abrió con gap ayer. ¿Sí? Esto es un gap, a los que no lo conocen. Este vacío que ustedes ven, miren esta vela, así cierra la semana, pero así abre la semana. Entonces, este es el nivel de cierre, quiero mostrarles esto, perdón, del cierre del viernes y este es el nivel de apertura del lunes, del domingo. Bueno, los mercados abren el domingo a las 5 de la tarde. O sea que hay un gap. Este gap pues, se produce por operaciones postmercado o premercado debido a datos económicos, alta volatilidad, noticias, bueno, lo que vivimos esta semana, por ejemplo, con el tema del ataque con el dron a las tropas americanas, pues esto abre con gap, pero de una u otra manera sí, el mercado lo abre, pero el mercado lo asimila inmediatamente, dice, bueno, quizás no sea tan grave, quizás realmente no es tan importante y se cierra el gap, entonces se abre, se cierra este gap, se cierra este vacío que hay entre el cierre del viernes y la apertura del domingo y se cierra además, sigue corrigiendo. Siguiente nivel de soporte en el petróleo pues estará cerca de los $76. Bueno, eso es lo que tenemos pues por ahí. Recuerden que hicimos un webinario sobre los tipos de gaps, los gaps más importantes, cómo leerlos. Este podría ser un exhaustion gap o
un gap que se da luego de un movimiento extendido, pues puede venir una corrección. También, bueno, no sé si alcance para, también puede ser un dummy gap, un gap de inexpertos, que usted básicamente ve que abre el mercado muy arriba, entonces usted, preso de la emoción, del entusiasmo, entra a comprar y lo que hace pues es que este gap se termina cerrando. Esto es un gap de inexpertos. Bueno, creo que vamos a terminar entonces así. Vamos a ver, no sé si falta algún activo, podemos ver algunas criptomonedas. Bueno, el peso dólar que comienza la mañana con 3.923, sigue fortaleciéndose el peso colombiano. Y aquí tenemos el Bitcoin, este activo pues que ha sido tan nombrado en las últimas semanas con el tema del ETF, con todo lo que ha generado, luego con la decepción de la corrección luego del ETF, pues parece que vuelve y toma aliento, vuelve y rompe la barrera de los 40.000. Recordemos que la semana pasada llegamos hasta los 38.500, recupera los 40.000 y en este momento consolida por arriba de los 41.900. Está allí en consolidación. No descartamos pues un movimiento más alcista en el petróleo, perdón, en el Bitcoin. Así que muy atentos pues con el Bitcoin, creo que puede subir un poco más. Recuerden también, no estoy haciendo el análisis en TradingView, pero FP Markets ya está estrenando TradingView. Tiene también C-Trader, para las próximas sesiones pues va a tratar de hacer los análisis allí con otros indicadores un poco más avanzados, quizás un volumen profile para que nos muestre los niveles institucionales. Así que no se pierdan nuestros webinarios todos los lunes, 9 de la mañana, media hora antes de la apertura del mercado americano. Les habló Luis Arias. Dudas, preguntas, sugerencias, pues escríbanos en nuestras redes sociales. Vaya, por favor, síganos y si le gusta pues el contenido, denle like, lo agradecemos muchísimo. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos esta semana porque vamos a tener un webinario el miércoles con los principales activos para este 2024. Activos que hay que estar muy atentos, prestarle mucha atención porque tienen grandes oportunidades de inversión. Nos vemos entonces el miércoles en la noche y luego dentro de 8 días el lunes. Y actualización completa de los principales eventos macroeconómicos en @ppmarketslatam en Instagram o en Facebook o en X también. Estamos en Telegram, así que nos estamos viendo. Hasta pronto.